Hola, buenas noches amigos de Agua Surgente. Esta es la charla surgente de hoy, 28 de mayo de 2020. El día de hoy vamos a continuar, vamos a hacer la segunda parte de una charla que a todos les quedó encantando y es sobre numerología y es el secreto oculto que nos traen los números. ¿Cómo funcionan los números entre una persona y otra? ¿Cómo son las afinidades entre los números para pareja, para amistad, para los negocios? ¿Ya saben sacar su número de nacimiento? Pues es muy fácil. Toman su fecha de nacimiento y cada dígito del número de su fecha de nacimiento lo suman uno a uno. Es decir, si usted nació el 12 del mes de diciembre de 1973, pues suma uno más 2 más uno más 2 más 1000 más uno, perdón, más 9 más 7 más 3. Esa cifra, como le da un número mayor a uno, de 1 a 9, pues vuelve y lo suma hasta que le quede en un número de 1 a 9. Para hablar de este tema tenemos hoy a Gloria Ramírez. Ella es numeróloga, consteladora familiar, es experta en neurociencias, en PNL. Es una sanadora increíble, a quien queremos muchísimo. Ay, Dios mío, es aquí Gloria. Esperamos un momentico que ya va a ingresar. Vamos a ver a mi Goli, cómo está el día de hoy. Bueno, preparados todos para que vamos a hacer un tránsito, un recorrido uno a uno, los números, cómo se van relacionando con los otros números. Y Goli, ¿cómo estás? Buenas noches, Vianey. Otra Ay, vez por aquí con ustedes, qué rico. pues, Goli, como lo hablamos ahorita detrás de cámaras, pues resulta que les tengo una muy buena noticia y Clarita, yo, yo no te he contado, y es que todos los jueves vamos a tener a Gloria aquí en Agua Surgente, vamos a tener numerología todos los jueves a las 7 de la noche. ¿Qué opinan de esa buena noticia? La idea es que todos queden muy antojados para que se inscriban a nuestra formación, a nuestro diplomado con Gloria. Vamos a hacer un diplomado, dura casi año y medio y vamos a salir, pero mejor dicho, súper preparados para vivir una vida con más conciencia y también pudiendo ejercer la numerología para las asesorías. Gloria, ¿cómo ha estado esta semana? Súper bien, súper bien. Yo pienso que ya en ese momento estamos empezando como a reincorporarnos otra vez, a coger como el tema de la actividad. Bien, Vianey, volviendo como a adaptarnos al quehacer, porque fue unos meses como de oportunidad de estar muy hacia adentro. Ya estamos empezando como a dar los pasitos hacia afuera y parte de eso es el encuentro del día de hoy, pues poder empezar a compartir otra vez con la gente las cosas que nos parecen interesantes para ellas. Muchas Claro que sí. gracias por la No, invitación, qué rico. estamos felices de poder contar contigo. Durante mucho tiempo fue un sueño de Clarita y mío estar contigo en una formación que la hiciéramos bajo la marca de Aguas Urgente. A mí la numerología me cambió la vida. Entonces, todo este proceso que hemos llevado ha sido muy bonito. Entonces, qué rico que a ustedes también les sirva esta herramienta, sea porque siguen estando con nosotros los jueves o porque se vuelven nuestros compañeritos de estudio y juntos seguimos creciendo en esta información que tanta necesidad tiene la humanidad de conocer sus propósitos, sus valores, digamos las cosas también que tienen que mejorar. Además, porque es un conocimiento infinito. En realidad no terminamos nunca de aprender numerología ni terminamos de estudiarla lo suficiente, porque la numerología abarca tantos campos, Vianey, que tú lo sabes. Por Dios, claro, imagínate como mínimo saber en qué año estamos viviendo personalmente, qué año está transitando la humanidad, cómo influye en nuestros, cómo puede influir en nuestros proyectos, en nuestras Exacto. relaciones.
Qué lindo, yo veo que se va conectando un montón de gente conocida, amigos, amigas, estudiantes, compañeros, familia también. Saludo a mucha gente conocida y a otros que no conozco que serán amigos después, ¿cierto? Qué rico, bienvenidos todos. Qué bueno, Qué rico, desde ya los consideramos nuestros amigos porque si están claro que entrando sí, a estos en vivo es porque están en una búsqueda igual que nosotros. Estamos en lo mismo. así es, bien. Bueno, Gloria, la semana pasada, fue la semana pasada, yo vivo en domingo ya todos los días. La semana, Fue la semana pasada, sí. sí, la Que semana hablamos pasada, de la semana pasada hablamos de la relación de los números o de los aspectos o de las cualidades que tienen ciertos números que nos permiten relacionarnos bien, regular o no tan bien con otros, ¿cierto? ujú, Porque los números hablan es de personalidad, de rasgos de personalidad. Y esos rasgos de personalidad hacen que a veces dificulten o favorezcan las relaciones. Entonces, hablamos la semana pasada y hablamos de generalidades, hablamos de cosas muy generales. Para las personas que no estuvieron la semana pasada, básicamente de lo que hablamos fue que había números que son más desde el cerebro, desde la corteza cerebral, y hay otros números que son más desde el cerebro límbico. Por lo tanto, hay números más racionales y hay números más emocionales. Y dependiendo de esos, tenemos desacuerdos o tenemos afinidades, o de pronto nos puede ir un poquito regular en ciertas cosas, porque hay veces hay números que se relacionan divinamente en los negocios, pero en la convivencia es un poquito complicado, complejo en la convivencia. Entonces la idea del día de hoy es ser muy juiciosas. Como hace 8 días dijiste que alguien que nos acompañaba nos llamó la atención y dijo, ay, sean juiciosas para que todos podamos saberlo. sí, La idea de hoy, más que ser juiciosas, es pensar que podamos aportarle a la gente algo de sí mismo, de saber, de saber que hay ciertos aspectos de mi personalidad de acuerdo al número que yo soy, de los cuales me tengo que hacer cargo para poder relacionarme mejor con los otros o para relacionarme mejor con mis compañeros de negocios o con las personas con las que entablo cualquier vínculo. Entonces, tú eres la directora y me dirás cómo arrancamos. pues Goli, respondiendo como a la gentil sugerencia que nos hicieron, pues vamos por orden. Y como vamos a tener a partir de ahora y todos los jueves de junio, hasta que comencemos la formación que comienza en julio, vamos a ir hablando de esas afinidades. Entonces, Perfecto. prácticamente les estamos dando un precurso de lo que vamos a ver. Claro que es una muestrica, ustedes no se imaginan lo que hay adentro de los contenidos de la formación en numerología, pero ustedes prácticamente van a tener un recurso aquí, entonces empecemos por el uno. Hablemos Bueno, de las ya. cualidades del uno, ya muchos que están acá las conocen, pero repasemos. Entonces, lo primero es que personas que estén llegando y no conozcan cómo deben sacar su número de vibración de nacimiento, Diana ahorita les explicó, yo les repito, Por favor. para conocer la vibración de nacimiento, es decir, la vibración que nos acompaña a partir del momento en que nosotros nacemos. Esa vibración que nosotros nos acompaña por el día, la hora y el año en que nacimos. Entonces es llevar a un solo dígito el día, el La mes, fecha, el día que el, nací, el el mes y mes, el año, es decir, la fecha en que yo nací. Las llevamos a un solo dígito y, si no, y lo llevamos a un solo dígito del 1 al 9. Es decir, si da 10, lo reducimos a 1, si da 11, lo reducimos a 2, si da 19, 9 más 1 es 10, entonces sería 1. Entonces, básicamente de eso es que vamos a hablar, de la vibración de nacimiento. Y en orden, vamos a empezar por el número 1. Dianet les ha ido explicando, porque yo he visto más o menos cuando me invitaron, revisé qué es lo que la gente que las sigue a ustedes en las redes conoce sobre numerología y vi que tú les explicaste claramente cómo es un número 1.
y les explicaste que el número 1 tiene toda esa energía de inicio. Hace 8 días yo les expliqué que el número 1 es un número masculino y que está relacionado con todo lo que tiene que ver el masculino. Entonces vamos a hablar de cómo es la relación del número 1 con el número 2, teniendo en cuenta que el número 2 es el femenino por excelencia. El número 1 es el masculino, o sea, está ligado con la acción, está ligado con el liderazgo, tiene que ver con el afuera, contrario al 2 que tiene que ver con el adentro. ¿Cómo es entonces la relación? Ah, no, hoy vamos a empezar del 1 en órdenes 1 con 1, Uno con ¿vale? uno, Claro. sí. Líder Usted con está bien, líder. líder con líder, claro, pero usted tiene que estar pila porque usted sabe que yo soy de cerebro por allá ido, entonces me voy yendo, Ah, me voy no. ubicando. ¿Y cómo soy yo? Entonces, así, 9. entonces, es 1 con 1. Uno con Vamos a uno. empezar el 1 con 1, el 1 con 2, 1 con 3. El 1 con el 1 estamos hablando de dos masculinos. Dos masculinos son dos líderes. ¿Cómo será esa relación entre dos personas que tienen toda la fuerza, que son competitivas, que siempre quieren ser los primeros, porque el número 1 quiere ser el primero, y donde llegue el número 1 se tiene que hacer sentir? El número 1 está ligado con el éxito, está ligado con, como decimos en numerología, el animal que lo representa es la cabra. Ajá. Entonces el número 1 quiere ascender montículos y llegar hasta lo último, llegar hasta lo más alto, pero resulta que son los dos queriendo hacer lo mismo, Mm. ¿cierto? ¿Cómo será entonces la relación? Desde los negocios podríamos decir que en términos generales, como términos generales, esa puede ser una buena relación en el sentido de que es una relación desde los negocios, una relación donde los dos se la van a meter toda. Ujú. ¿Cuál es la buena voluntad que tiene que desarrollar uno de los dos? Saber cuál va a mandar, porque ahí los dos quieren mandar. Entonces va a tocar mirar si a uno le ponen gerente o el uno es geren y el otro te, o gerente y subgerente, pero que respete, que el subgerente sea capaz de respetar al gerente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una relación donde los dos quieren liderar, lo cual sirve muchísimo como al negocio, pero puede haber cierta dificultad porque puede volverse competitivo. ¿Qué pasa en una relación amorosa o en una relación afectiva o en una relación de papá, de convivencia entre un padre y un hijo, que los dos sean unos? Mm. Podríamos decir casi que eso es impredecible, porque depende mucho de que tienen que tener muy buena voluntad los dos, porque realmente se vuelve muy fuerte. Hay que tener en cuenta algo importantísimo con el uno, y es que el uno tiene un poder muy especial en la palabra, Mm. y a veces se vuelve sarcástico, se vuelve mordaz, se vuelve muy fuerte para decir las cosas. Entonces, en la convivencia es impredecible esa relación. Es impredecible porque tienen que tener muy buena voluntad para saberse el decir las cosas, para que las cosas sean armoniosas. Entonces, la relación de un uno con un uno, en términos generales, podríamos decir que como negocio es buena, no excelente, y que en las relaciones personales puede funcionar, inclusive por lo que yo les dije, y vuelvo y repito hoy, para todos. En realidad todas las relaciones pueden funcionar, porque Sí. todas las relaciones están mediadas por el amor y por el afecto. Entonces yo pienso que todos, si nos ponemos en disposición y si empezamos a trabajar, porque es muy distinto un uno trabajado a un uno no trabajado. Un uno trabajado es una persona que es capaz de tener paciencia, escuchar y esperar. Un uno no trabajado impone la palabra y es lo que él diga, ¿cierto? Entonces miren Mm. que cuando hacemos nuestros procesos, se hacen posibles las relaciones y se hacen posibles los negocios y digamos que se hace posible la vida. Se hace más amena y se hace más llevadera. Entonces, aún en una relación entre dos unos competitivos que no saben decir las cosas,
que cuando vibran negativos se vuelven tan competitivos y tan enjuiciadores, también sería posible. Sin embargo, para calificarlo en términos de calificación, que me la están pidiendo, en términos de calificación yo diría que o es en negocios es buena, ¿cierto? Por la fuerza de los dos. Y en relaciones es impredecible, depende de la buena voluntad de los dos. Claro. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy Claro, bien, yo quisiera aportar algo y es que la buena noticia cuando hay uno con uno es que como hay un paquete adicional que son otras vibraciones, se puede mirar muy bien cuáles son las capacidades más fuertes en uno de los dos, de los dos personajes y cada uno ser líder en lo que es bueno. Entonces, así trabajándolo con conciencia puede funcionar. claro, así es, así es. Inclusive en este momento estamos hablando solo de la vibración de nacimiento, pero es muy claro que no somos solo un número, nosotros Ujú. tenemos un montón de vibraciones que nos acompañan y que son las que podemos revisar o en una carta numerológica cuando nos hacemos el estudio o que podemos revisar en una formación, ¿cierto? Ir mirando cuál es todo ese paquete de información, porque es un paquete energético que nos acompaña. Inclusive les cuento que es un paquete energético que nos acompaña de mucho tiempo atrás. Y como la numerología cree en la reencarnación, es de mucho tiempo atrás, de otras vidas, entonces ese paquete energético lo vamos a estudiar gracias a esta herramienta o cuando nos hacemos un estudio numerológico. Vamos para el uno y el 2. Correcto. El Esa, uno, el número, el masculino por excelencia. Y el 2, el femenino por excelencia. Es decir, casi que podríamos decir que el uno es el rey y el 2 es la reina. El uno es el poder, el 2 es el poder detrás del trono. Entonces al 2 no le va a importar de ninguna manera que el uno figure. Es una relación bellísima. Además porque yo les cuento que el 2 es uno de los números más amorosos de la tabla numerológica. Son como el agua, por eso es el femenino por excelencia. Se adapta y se acomoda al recipiente que lo contiene. Entonces el 2 se acomoda. Ah, no, y el uno en negocios quiere figurar y al 2 no se le da nada y se figure todo lo que quiera. Yo me quedo atrás, o sea, no hay ningún problema. Usted salga en las redes y yo me quedo aquí atrás tratando de cerrar el último negocio que hicimos, ¿vale? O sea, no le interesa figurar. El 2 no es un número que quiera figurar, en cambio el uno sí. mm, Entonces, desde la parte de negocios es una combinación excelente y desde el tema de pareja aún más excelente. ¿Por qué? Porque es una relación muy bella, donde el uno le aporta todo lo que tiene que ver con el masculino a la relación, es decir, es el que dice las ideas, el que comienza los proyectos, el que se atreve, el que se arriesga, pero está el dos diciéndole con cuidadito, pues revisemos también aquello. ¿Por qué? Porque el 2 balancea las dos cosas. ujú. El 2 mira allá y mira acá. Por eso ahí empieza la dualidad. Entonces el 2 le dice un momentico, me parece muy interesante lo que estás haciendo, además porque el 2 es suave, sabe decir las cosas, es calmado, tiene paciencia. Uno de los números más pacientes de la tabla numerológica es el 2. Entonces el 2 viene y dice un momentico, pero de pronto pensemos en aquello, hagamos lo otro, y lo sabe decir en Ujú. términos generales. Porque acuérdense que como somos un paquete de información energética, es muy posible que un 2 tenga muchos números masculinos en su tabla numerológica y parezca más masculino que femenino, no ha sacado las cualidades de su femenino. Por eso es que tenemos que estudiarnos. Por eso el mundo del autoconocimiento es una invitación todos los días y a toda hora. Porque no sabemos cómo somos, no sabemos quiénes somos, no sabemos realmente nuestra esencia cómo es. Sin embargo, y en términos generales podemos decir que una relación con un 2, un uno y un 2 es excelente, tanto en negocios como en relaciones personales y de convivencia. Con el 2 se convive hermoso, se acomoda, se adapta, y el uno que quiere imponer todo, pues es capaz como digamos, digamos, puede sacar todo su potencial
gracias a que el 2 pues no compite con él. Entonces es una relación que funciona divinamente. Sobre todo que es Vamos, que el 2 es muy mediador, es conciliador, es perfecto. claro, Vamos el para 2 el es 3, conciliar, vamos para el uno y el 3. el 1 con el 3. Los dos son números masculinos. El uno y el 3 son números masculinos. Aquí tenemos como el 3, porque acuérdense que viene el uno, que es el primero, es el inicio, y viene el 2 después, y se unen y crean el 3. Por eso en numerología nosotros decimos que el 3 es el hijo recién nacido, inocente, ¿cierto? Y que el 3 tiende, de hecho lo llamamos en numerología, lo llamamos los eternos adolescentes de la numerología. Sí. Entonces el 3 es un número que tiende a ser niño, que tiene una energía inocente, inmadura. Entonces es como los adolescentes, es camaleónico. Mm. Camaleónico es que se acomoda con el que le da la gana, con el que quiere, si quiere, porque los 3 es cuando quieren y como quieren. Entonces es una relación muy interesante, digamos, de negocios, porque el uno, muy buena, ¿por qué? Porque el uno es de corteza cerebral izquierda, entonces Ujú. hace toda la planeación estratégica, hace todo el trabajo desde los negocios, y el 3 es el que celebra y hace la fiesta de la... Entonces se combinan muy bien. Además, el 3 es un número, como le encanta a la gente, como es un niño que le gusta conocer gente, como es el número de la comunicación. Entonces es excelente para ventas, es excelente para estar afuera. Entonces perfectamente el uno se puede quedar en su Gerenciando, trono, gerenciando, haciendo sus cosas, y el 3 puede salir libremente por todas partes. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja también el 3 se puede acomodar divinamente a ese número, a pesar de que los dos sean dos números libres, dos números masculinos, se puede acomodar perfectamente, ¿cierto? Cuando quiere y con quien quiere. Esa es la clave de la relación de un uno con un 3 para que no se les olvide, es que es con qué 3 nos topamos. Ujú. ¿Con qué 3 nos topamos? Aquí voy a, como yo siempre les cuento de mis hijas, porque son mis maestras, entonces Bello. les cuento que mi hija, yo tengo una hija que es 3. Mi hija, yo la vi como es 3, es súper popular. Pues claro, Sí. los 3 son números muy populares, la gente los conoce, son súper amigueros, son súper fiesteros. Y la verdad les voy a confesar, se relaciona divinamente con números libres y con números pasivos. O sea, si ella quiere, ella se acomoda perfectamente al amigo que es reflexivo, que es profundo, entonces se vuelve la más profunda, la mujer más intelectual. No, ella se mete en ese mundo y es una maravilla, pero también se aparece el fiestero, allá está la muchachita en la fiesta. Es decir, ella se acomoda a la gente y se acomoda al papá y se acomoda a la mamá. Por eso es que decimos que el 3 es un número medio manipulador, porque es que se acomoda a las cosas y va manejando. Entonces miren que esta relación del uno y el 3 depende mucho del tipo de 3 que tenemos. Si el número 3 es un número que es capaz como de acomodarse a las cosas, pues esas relaciones van a funcionar. Si no, pues no va a poder, ¿cierto? Va a ser más complicado. Entonces, en términos generales, podríamos decir que en relaciones, además hay una cosa, el 3 hay que tener en cuenta que es el número de la alegría y el Ujú. uno es un número más serio, que de alguna manera el 3 le da muchísima alegría al uno. Y el uno le dice al 3 pues sea un poquito más aterrizadito y sea un poquito más serio, ¿cierto? Entonces mírenme que de alguna manera, a pesar de que los dos son libres, se pueden complementar. Entonces Ujú. depende mucho, es del 3. Y en las relaciones de pareja igual. El 3 le da la guachafita y la alegría y la parranda al uno y el uno le dice, no, hasta aquí, un momentico. Tampoco pues todos los fines de semana nos vamos a ir a Organicémonos, parrandear. organicémonos, dice el uno. Organicémonos, exactamente. El uno dice, organicémonos que estamos muy desordenados. Entonces,
eso va como dependiendo como de las cosas. Vamos del uno y el 4, Exacto, 1 y 4. Dos es ¿cierto? No el sé si uno la muy gente líder. está teniendo dudas, preguntas, tú me vas contando, a ver Pues qué, no, por aquí y han saludar un dicho poquito. que es verdad, que con razón. Por aquí dijeron Claro, que llegó tarde, entonces que no sabe cómo sacar el número de nacimiento. Nuevamente es llevar a un solo dígito la fecha completa de nacimiento. Entonces es sumar los dígitos del día de nacimiento. Si nació, por ejemplo, un 23, suma el 2 más el 3, del mes 11 más uno, del año en que nació, por ejemplo, 2002 más 2 más 2. Eso, ese resultado lo reduce hasta que le dé un número del 1 al 9. Así lo saca. Entonces así vamos es llevar. del, así es. Sí, claro, usted es una alumna estrella. Es llevar a un solo dígito el día, el mes y el año de nacimiento. Muy bien, del uno al 9. Entonces vamos nos Uno vamos de dando cuenta. cuatro. No, que me parece muy interesante la gente que dice, pues con razón. Es Mm, rico porque la numerología nos va permitiendo, por eso a veces, y lo que vamos aprendiendo con la numerología, inclusive es hasta no juzgar y a entender que somos como somos y que tenemos como ese paquete energético que es el que nos corresponde ir identificando y del cual cada uno se va haciendo cargo para poder ir avanzando en la vida. Pero es lo que tenemos, es lo que somos. Entonces ujú. también mirar al otro con un poquito como de compasión y entender que lo va haciendo a su manera y en el momento que puede, va haciendo como las intervenciones, el uno y el 4. El uno y el 4, a ver, el 4 es un número femenino, Ujú. porque acuérdense que yo les dije la semana pasada que los números impares son femeninos y que los números pares son masculinos. Es un número femenino, es uno de los números cerrados, tal cual como miren, imagínense un cuadrado, es un número cerrado, es un número quisquilloso, es un número, pero hay una cosa importante del 4. Una de las cosas que el 4 odia es que lo critiquen. Mm, Y es una de las grandes dificultades que hay con los números 4 sí, en las relaciones. lo A un sé. 4, a un 4 no se le puede criticar. Entonces, cuando un uno que a veces no sabe decir las cosas suave, que es fuerte y que además está pendiente, porque es que los unos precisamente vinieron a esta vida con esa herida, con la herida de que todo, o sea, vinieron con la herida, casi que ellos desde la niñez tienen la idea o tienen, digamos, la creencia que las cosas tienen que ser perfectas. Ujú. Entonces ellos van mirando la imperfección. Y el 4 es rígido, es ordenado, es cierto, todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el uno critica al 4 se vuelve una relación imposible. Además que el 4 es un número que tiende a ser cerrado y terco y el uno también. Entonces, en negocios es una relación muy regular, es muy compleja, aunque miren qué bonito, podría funcionar perfectamente cuando aprovechamos los talentos del uno, sabiendo que el uno es de iniciativa, el uno es de empuje, pero el 4 lo frenaría. ¿Qué es lo que pasa? Son extremos muy grandes. De hecho, acuérdate, Viane, que en numerología decimos que el uno es el inicio de la creación, pero Ujú. el 4 es el inicio de la civilización, es decir, de la norma, de la ley. Entonces, es como dos energías muy fuertes que se encuentran, donde este tiene unas razones supremamente válidas que además es capaz de verbalizarlas con una elocuencia increíble porque es la capacidad de la palabra del uno y el 4 que es cerrado, pues no admite críticas y a veces no admite razones. De hecho, los cuatro Además, se parecen mucho al uno. Hay unos cuatro que uno los ve y los estudia y dice, pero es que este parece más un uno que un cuatro. claro, y es que el 4 es muy trabajador, el 4 es un número juicioso, porque es el constructor de civilización, o sea, es el que va a Estructura, construir el mundo, hace es la el que va a construir. estructura.
hace la estructura, la estructura del mundo. Entonces es muy interesante porque mira que podrían perfectamente. ¿Qué pasa? El uno es aventado. En cambio el 4 si no va a la fija en un negocio, no invierte. Ujú. El 4 dice por nada del mundo, o sea, si esto no me va a dar lo que es con el cálculo bien hecho, yo ahí no me meto. En cambio el uno es más arriesgado. Entonces a veces en negocios eso no funciona bien. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa en la relación de pareja o en la relación de familia. El 4 es como el padre por excelencia, el de la norma, el de la ley. De pronto la gente que sabe de astrología pues conoce a Saturno, digamos que lo podemos relacionar por ahí como con ese tema de Saturno, ¿cierto? Que tiene que ver como con la norma, con la ley, con la estructura, con todo lo que tiene que ver con el orden. Y con este, Claro, el emperador del tarot también, tal cual es así, entronizado, o sea, sentado en el esto, trono de piedra, claro, en un inamovible. trono de piedra. En el tarot de Marsella es bellísimo, es muy hermoso porque el tarot de Marsella, él está mirando hacia la emperatriz y hacia la suma sacerdotisa y hacia el mago en una mirada. A ver, algunos autores la describen como muy qué, como muy, o sea, la describen más tranquila. Yo la siento un poquito despectiva, como queriendo decir, yo llegué a este punto y yo esto, pues ya esto lo ordeno yo. Pues Ujú. ustedes en ese primitivismo y lo primitivo es hasta la emperatriz, no. Entonces, de alguna manera el 4 llega con cierta autoridad al mundo. O sea, el 4 siente que está en capacidad de ponerle orden al mundo, de ponerle la Mm. disciplina al mundo, tal cual como nos hablan todas estas cosmovisiones del tarot que es tan bello con todos sus símbolos. Entonces, todo eso es lo que nos habla del 4. Entonces, cuando vamos a hablar del uno y del 4 podemos decir perfectamente que que en negocios puede ser una relación más bien deficiente, una relación un poquito compleja, porque el 4 es muy aterrizado, quiere lo fijo, quiere lo seguro, el uno se arriesga, entonces es muy difícil que se vayan a poner de acuerdo, aunque los dos son muy trabajadores y muy emprendedores, ¿sí? Y en las relaciones de pareja, pues es una relación buena, digamos, no excelente, porque de todas maneras el uno es muy con una crítica fuerte, en cambio el otro no admite ser criticado por nada del mundo. Goli, yo tengo una Eso, pregunta. dime. Pues cuando uno está hablando de en los negocios como una sociedad que se junten un uno con un 4 es complicada. Sin embargo, en una gran organización, a mí me parece muy válido tener a un líder como el uno proponiendo las ideas, liderando procesos y que los 4 estén en la parte administrativa, en lo financiero, en lo que necesita un poco más de estructura y que no choquen, o sea, que sean como equipos de trabajo. ¿Qué opinas de eso? ¿O estoy muy despistada en No, ese no, no, asunto? no, está perfecto porque los cuatro, a ver, en la literatura que ustedes, y se lo digo siempre a mis estudiantes, en la literatura y en la formación que a mí me hicieron, yo me formé con los seres de excelencia, que es una organización que lidera Mari Cardona, además una gran maestra. Mari, o sea, dentro de toda la literatura y dentro de toda esta información, pues lo que nos muestran, además de que yo he investigado muchísimo y he estudiado en otros lugares, pero siempre aparece el 4 como que fuera, eh, digamos, más de cerebro límbico, no tanto de corteza cerebral. Más hacia Sí, atrás, sí. más, sí, más. Sin embargo, con mi experiencia, yo me he dado cuenta que el 4 de verdad puede manejar perfecta, pues puede ser un excelente líder de una organización, ¿cierto? Entonces, para mí está como en ese límite. Sin embargo, como es meticuloso, como es cuidadoso, por eso es un número científico, como es cuidadoso, es metódico, son las personas excelentes para control de calidad. Un Ujú. 4 a usted le lleva una lista de chequeo a las mil maravillas. Las personas que han, empleados míos, 4, son las personas que, por ejemplo, como saben que trabajaba en el área de la salud,
Claro, nosotros tenemos que manejar mucha lista de chequeo con el tema de la disposición de los desechos, todas estas Ujú. cosas. Entonces, entonces es muy hermoso porque cuando vamos poniendo dentro de la organización cuatros a que lideren todo este tema de revisión, de supervisión, no se les pasa medio detalle. No. Mejor dicho, el que tire la cascarita en donde no es, se lo tragó la tierra porque un Sí. 4 se da cuenta, son muy visuales además. Ujú. Entonces el 4 tienes toda la razón. El 4 es un número que, que si lo ponemos digamos, en la organización, en una empresa, lo ponemos en el tema de control de calidad, es excelente. Un líder de control de calidad es excelente. Y efectivamente los unos son mucho más como de planeación estratégica, digámoslo Ujú. así. Es que realmente los números Vianes son como de esta manera. Si fuéramos a hablar de una organización, pues estaríamos hablando que los números más estrategas son el 9 y el 7. Sí. El 9 y el 7 son números que son como de junta directiva. Es decir, ellos dicen, para allá vamos. Y son capaces de tener un visual imaginativo que les permita decir a toda la organización, para allá vamos. Ese es el 7 y el 9. Aterrícelos pues para que hagan una planeación estratégica. No, hay que No. llamar al 8 y hay que llamar al Mm. 1 para que el 8 y el 1 que son muy ejecutivos, el 8 es el número más ejecutivo de la tabla numerológica, nos hagan una buena planeación estratégica. Y Sí. enseguida necesitamos quien nos aplique esta planeación estratégica y tendríamos al 2 al 4 al 6 que son meticulosos, que son cuidadosos con las cosas, que son visuales, que son dedicados, que son como introspectivos, más dedicados. Y para que haya fiesta, invitamos al 5 y al 3 para que nos celebren todos los triunfos de la organización y ellos nos hacen la fiesta y nos celebran. Entonces, mire que te necesitamos de todos los números y Ujú. así como una organización necesita de todos los números para poder avanzar, pues nosotros también necesitamos de todas estas cualidades para hacer nuestras propias cosas, ¿cierto? Claro. Bueno, yo creo que vamos en el 1 y el 4, ¿cierto? El Vamos uno hasta y aquí el el 1. cinco. Entonces ahora vamos para el 1 y el 5. El uno y el 5 son números libres, los dos. Ujú. Son números femeninos, son números Así. masculinos, los dos. Es decir, el 5 además es un número, si el uno es así y es hacia adelante pero con un propósito, el 5 tiene muchos objetivos, tiene muchos propósitos, quiere hacer muchas cosas en la vida. Además es muy inteligente y una cosa importante, el uno le encanta estar con el 5 por la Ujú. inteligencia y la versatilidad de pensamiento que tiene el 5, porque el 5 es un número muy magnético, es un número muy atractivo, es un número muy... y además es polifacético. Entonces el 1 se sorprende mucho con toda esa vehemencia del 5, digámoslo de esa manera. Mm. Entonces, en negocios podría ser bueno, ¿por qué? Porque los dos arriesgan, porque los dos son muy vitales, porque los dos tienen grandes ideas. En lo personal, acuérdense que los dos son números libres, que los dos pueden ser fuertes al decir las cosas y puede ser un poquito complejo para el uno que tiene sus metas tan claras y tan bien puestas, que le resulte de compañero o de compañera un 5 que no sabe, Ah, que para hoy allá, para tiene allá. un propósito, no, hoy tiene un propósito, entonces tan rico, vámonos a vivir a Laureles. ¿Sabes qué estaba pensando y me parece mejor que nos vayamos a vivir mejor a Los Colores? No, yo creo que el Poblado es el mejor sitio. Y al otro día resulta en Envigado. Entonces el uno dice, por Dios, toma la decisión, ¿para dónde nos vamos? ¿Por qué? Porque Ujú. el 5 tiene muchos proyectos a toda hora, por esa versatilidad de pensamiento tan grande que tiene el 5. Entonces, por eso en las relaciones personales, esa relación es una relación que no es mala, pero tampoco es excelente. Es una Ujú. relación normalita, digámoslo de esa manera. Hablemos del uno y el 6. Ujú. Listo, preguntas. Fíjate a Por ver acá, pues que estamos qué hay por ahí. específicamente por una pareja de 2 y 9 que va bien. Se consiguió una novia 9 Santiago, por lo visto.
Vamos a ver. A ver, No, pero ¿qué preguntaron del no, 2 y el 9? no, pues dice, ¿qué tal una pareja 2 y 9? Esa persona, como ya hablamos del 2 de Ajá, una vez para que vayamos adelantando cositas, ya les conté que el 2 es un número que se adapta muy bien. Entonces el 2 se adapta divinamente al 9, que es un número libre, el 9 que es un número más de, no tanto de negocios, pero es un número de estrategia, ¿cierto? Entonces la relación de un 9 con un 2 es una relación buena, siempre y cuando el 9 sepa decir las cosas. sí, porque el 2 es muy suave y muy amoroso y el 9 es muy zafado. Dice las cosas tal cual como van llegando, entonces Y le no, falta un y no poquito de solam- tacto. y hay que decir que no solamente es amoroso, sino que es quisquillosito, es Mm, sentido se le y llega toda la muy es muy fácil, emocional, entonces es un le duele mucho. poquito divino. Le Bueno, duele mucho. Y el 9 no es tanto así. El 9 es más fuerte. De hecho, les cuento que la parte negativa del 9 es exactamente igual a la parte negativa del uno. Y una de las cosas grandes, ya que estamos hablando del uno, de lo negativo grande que tiene que trabajar el uno, tiene que ver cómo dice las cosas, tiene que ver con la forma como dice las cosas. Es algo que tiene que pulir para poder mejorar las relaciones. uno entiende que el uno tiene como propósito sacar lo mejor de quien tiene adelante, quien tiene enfrente. El uno quiere que esa persona sea la mejor de todas, quiere ayudarle, pero es que a veces se exagera y no tiene paciencia y no tiene tacto y quiere que todo sea perfecto ya, entonces así no es como tan fácil. Además, porque también hay que tener la comprensión suficiente con el uno para saber que es que él vino a aprender, fue a ser un buen uno. No Ujú, nació aprendido, vino a ujú. aprender a ser uno. O sea, aprender a sacar de las personas miedosas y cobardes todo el gran potencial que tienen. Entonces, claro, cuando el uno se encuentra con un 2 miedoso, le da ofuscación. Cuando el uno se encuentra con un 4 que no se arriesga, dice, no, pero este sí, pues, ¿qué es eso tan horrible? Y enseguida un uno encontrándose con un 6 que para ese vamos, que además el 6 es muy parecido al 2 Porque porque también es el 6 es el amor. número del amor. De hecho, ese es el número del amor, porque el 2 es el número más del equilibrio, es el número más de la armonía, ¿cierto? Más como del equilibrio. En cambio, el 6 sí verdaderamente es un número que vino a aprender del amor humano. Eso vino a ser el 6. Entonces, el número 6 desde las relaciones se entregan. El 6 es un número que se entrega completamente, se enamora. El uno es más frío, el 6 es más amoroso. Entonces, en las relaciones de pareja a veces eso se vuelve un poquito complejo porque el 6 siempre le está reclamando al uno que sea tan serio, porque no me llamaste, porque no me miraste, pero ¿cómo así? Es que la semana pasada me mataste el ojo 2 veces, esta semana no me lo has matado sino uno. Y lleva cuentas de las veces que me hizo cariños y las veces que no me lo Y es hizo. que Y no te sufre, acordaste que hoy estamos cumpliendo un mes de haber traído el gatico a la casa. No, sí, 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 tal son de cual. ¿Y cómo es que muchos se te olvidó? detalles. ¿Y cómo es que se olvidó eso tan importante? De hecho, el animal que representa el 6, pues es el perro, es un número muy leal. Es Sí, un número claro, muy sí. leal, muy entregado a la familia, muy amoroso. Y el uno, pues el uno quiere vivir la vida, es un número libre. Entonces es en ese sentido un poquito más complejo. En negocios es bueno porque el 6, como les decía y ahorita Vianel les explicaba, el 6 es un número muy de control de calidad, es muy ordenado y muy armonioso. De hecho, los 6, por ejemplo, tienen una tendencia muy grande, por ejemplo, por las cosas culinarias. El planeta que los rige es Venus. Entonces, las personas que saben de eso pueden ir entendiendo que Venus es el planeta de la armonía, es el planeta de la estética, de la belleza. Entonces, eso es lo que quiere. Entonces, de alguna manera, el 6 embellece todo lo que quiere crear el uno. Entonces, lo va embelleciendo y pueden servir como de complemento. De todas maneras, no deja de ser un número femenino
un número que no se arriesga, un número más temeroso que el uno. Sin embargo, tanto en relación de negocios como en relación de pareja, podríamos decir que es una buena relación. Ujú. No es excelente, no es mala, no es deficiente, pero mira que es simplemente una relación buena, donde es posible que el uno lleve todo como en la cabeza de él y el uno se acomode de cierta manera, El 6 se acomoda. perdón, el uno lleve las riendas y el 6 se vaya acomodando a todas las cosas que se van presentando en la relación, tanto de negocios como de pareja, puede ser una buena relación. Un buen aprendizaje que puede tener el número 6 es a no tomarse las cosas de forma personal y aprender pues como a que haya un filtrico y que no todo se le vaya directo al corazón y que se haga un drama, porque es que el problema es que cuando el 6 está vibrando bajito, pues todo se le vuelve un drama, todo le vuelve un problema. Y con un uno que está tan Claro, acelerado, pues hay que mediar, hay que conocerse. Hay que claro, buscar los espacios y darle el espacio al uno. El uno claro, necesita y salir. creo, y es un gran consejo, Vianet, para todos los números femeninos que llevamos hasta ahora, Ujú. especialmente el 2 y el 6. El 4 es un poquito más fuerte, aunque también toda la procesión del 4 va por dentro. Sí. Nadie sabe, o sea, la verdad es que a pesar de que es un número femenino, es un número introspectivo, yo lo que veo en mi experiencia es que los 4 llevan su procesión por dentro y sufren mucho porque de verdad ellos quieren las cosas muy bien hechas y les cuesta, ¿cierto? Entonces, sin embargo, en general ese consejo que estás dando es ideal para los números femeninos, ¿cierto? Que traten de no tomarse las cosas tan personal. Ujú. Bueno, el uno y el 7. Bueno, es una muy... Como usted conoce tanto a los 7. Yo tengo una socia 7 y mi pareja 7, entonces yo Entonces vivo muy bien cuéntame. relacionada, yo vivo muy relacionada. Bueno, el uno con el 7 es un número de introspección, es un número muy analítico, es un número que todo lo revisa y la pasa por el filtro de la conciencia. Entonces, aunque es un número muy racional, se demora un poco para tomar decisiones porque siempre está pensando y eso por qué y cuál es el fin y como son tan curiosos tienen que ir al demiurgo de la situación para entender el origen y hacia dónde irse. Entonces, una relación de un 7 con un uno es buena porque el análisis del 7 le ayuda mucho al uno. Lo que pasa es que el 7 se va cansando porque el uno como quiere figurar tanto y es estrellita y es el que va y da los informes y el que se está mostrando, al 7 eso le cansa, porque el 7 Claro, prefiere estar un poco más recogido. claro, Entonces, me así parece es, muy que es bien, bien, es bien. así es. Sí, las relaciones en general son buenas, pero digamos que son buenas porque el uno le encanta la inteligencia del 7. Sí. Y como los dos Una de números las están cosas, elegantes y de buen gusto, sí, uno de los números, o sea, el uno de lo que más admira es la inteligencia de la gente. Y mm, el 7 es un número inteligente. Tiene la gran ventaja en los negocios, la gran ventaja que tienen en los negocios es lo que dice Vianet, que al 7 no le interesa figurar, el 7 está más detrás. Entonces no le interesa figurar, pero le molesta mucho la gente que se da alardes. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque ese sería como el quiebre del uno y el 7 porque el 7 no le interesa figurar, pero le molesta, distinto al 2 que el 2 no le interesa figurar y se acomoda. En cambio, el 7 está desde otro lugar. El 7 no le interesa figurar, pero tampoco le interesa que la gente se muestre con aspavientos y que sea de esa manera, le molesta, digamos, ahí le molesta. Pero en general, la relación tanto de negocios como las relaciones personales, que puede ser también importante anotar aquí, Vianet, del uno y el 7. Los dos son números fríos. mm, Entonces, a veces esa relación desde la parte de negocio es buena, desde la parte emocional es posible que a veces no sea esas relaciones maravillosas donde hay tantos besos, tanto cariño, tanta melosería, porque los dos son muy fríos.
El 7 es un número que tiende a ser muy frío, el 4 también, el 1, el 4 y el 7. Mm, Entonces son relaciones más bien frías. Son esas que uno ve que uno dice, y no puedo creer que estos son pareja, ni se miran, sí, porque sí, son muy serios los dos. parecen hermanitos. Esos son muy serios, son muy serios. Entonces en general podríamos decir que son relaciones normales, en general, hasta ahora, la mejor combinación que hemos visto es el uno y el 2. Es Ujú. como de las mejores combinaciones que pueden haber. El rey y Bueno, la entonces reina. el rey y la reina son de las mejores. Entonces ahora Uno vamos a y hablar del ocho. uno Uno y y 8. ocho. Ay, ay, Números ay. muy poderosos, números Ujú. muy, ay, 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 números ay. muy poderosos, muy poderosos. Muy poderosos porque el uno y el 8 son de la misma cuadrizona cerebral. Corti, corteza, cortical Cortical izquierda. izquierdo, Ujú. cortical izquierdo. ¿Qué pasa con esto? Digamos, a veces las relaciones entre números de la misma cuadrizona no es tan bueno. Podríamos decir que a veces se complementan y a veces se separan por completo, ¿cierto? Mm. ¿Qué pasa con esta relación? Yo, por ejemplo, en la formación de numerología, todos lo saben, tienen que hacer un trabajo, que es un trabajo de evidencia, ¿cierto? Van mostrando dentro del estudio que hacen al finalizar cuando se van a graduar, pues deben mostrar dentro del estudio que hacen, qué sé yo, que encontraron que ahora tengo un estudiante que está haciendo un estudio muy interesante. Está revisando, está revisando los números que más, que más frecuentemente tienen los asesinos en serie. O Mm, sea, está estudiando la vibración, o sea, está haciendo estudio de todos los que públicamente y está haciendo el estudio numerológico de todos para hacer la revisión y la evidencia con la estadística de qué números tienden más a ese tipo de patologías, ¿sí? Muy mm, interesante, un trabajo muy bonito, muy interesantísimo. bien hecho. Entonces, cuando hacen esos estudios, eso es lo que vemos. La mayoría de los mandatarios del mundo son unos y ochos, es decir, tienen como la misma energía de liderazgo. Ujú. Entonces, aquí me están diciendo que yo soy un 8 y que Que no no, chavo, y que no es el chavo del no es 8. el chavo, no. Es líder de empresa, es un 8 líder de empresa y de un grupo empresarial. Entonces, claro, ¿qué tienes para hacer? Mucho, mucho para hacer, preguntó por allá arriba, pero vámonos con Pero el sabes una uno. cosa que me parece muy curioso que él haya hablado pues que él es un 8 y que hable del chavo, porque precisamente a los 8 a Les veces pasa de todo, les como al pasan chavo. cosas como al chavo. Entonces es muy charro que él hubiera dicho exactamente eso, porque al chavo le pasan unas cosas, pues vivir eso es fuera de serie. Entonces lo que yo digo, los 8 tienen vidas a veces de película, Ujú. entonces no está muy lejos de ser, entonces muy posiblemente esta persona que se llama, no sé, no veo, Juan Tavera. Juan, muy posiblemente Juan ha tenido como una vida de mucho movimiento y Mm. de mucho aprendizaje. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque los ochos son números, el 8 es el número más ejecutivo de la tabla numerológica y el Mm. número uno también tiene todo que ver con el liderazgo, con todo el tema de gerencia, con todo el tema de estrategia, de planeación, todo esto. Entonces a veces se Es dos vuelven, veces cuatro. Estructura, claro, la estructura dos veces. pero con la diferencia que el 4 Es más vino a por, quietecito. sí, pero mira dentro del, digamos, de la explicación un poquito mística. Ah, bueno. El 4 como para que vayamos conociendo un poquito el tema, el 4 vino a poner orden a lo creado. Es decir,
ya se había creado el día primero algo, el día segundo, el día tercero, y el día cuarto aparece el orden de las cosas y todas las cosas. ¿Qué pasa con el 8? El 8 viene después del 7 y el 7 fue el día del descanso. Es decir, cuando llegamos al día 7, Dios descansó, ya estaba todo creado, Mm. ya no había más que crear, que eso los dije hace 8 días. Es decir, ahí se encartó, dijo, Dios mío, que fue todo esto que salió de un uno. Es decir, yo solamente quería manifestarme cómo es que pasó de todo. Pues Mm. hay luminarias, hay caballos, hay, bueno, todo, hay agua y todo esto. Entonces, fue el día séptimo. ¿Qué pasó entonces con el 8? A trabajar. Que el 8, claro, a trabajar, pero mira, más que a trabajar como el 4, a O sea, darle, transformar. claro. Es muy diferente, Es distinto, es sí, muy señorita. diferente, es muy distinto, porque el 4 viene a trabajar para construir, viene a trabajar para ponerle orden a lo creado. El 8 viene y dice, ¡ih! Un árbol, crearon un árbol, pues que con un árbol podemos hacer mesas, y hace mesas. Ujú. Ay, es que el agua puede producir energía, entonces hagamos energía. Es decir, por eso es el número más poderoso de la tabla numerológica. Por eso el 8 está conectado con todo lo mundano, con el sexo, o sea, con el placer, con el poder, con la política, con el tener, sí, con el saber. Son personas de una capacidad increíble. Entonces, ¿por qué? Porque es que ellos sí son 2 veces 4, porque tienen toda la posibilidad de construir y de hacer. Pero mira que es que ellos lo que hacen es transformar la materia. Así Por eso es. son grandes sanadores. Ah, Entonces, sí. el ocho y el uno son los sanadores de la tabla numerológica. Tienen todo el poder en las manos. Número Sanadores super, en lo físico. Son muy buenos médicos, odontólogos, enfermeros, masoterapistas. chamanes, chamanes. También, señora. Chamanes, chamanes. Es decir, el chamán es que el médico bioenergético realmente es el 5 que se conecta con los pies en la tierra y se conecta Mm. con las manos abiertas en el cielo. Es La imagen, bioenergético, la imagen del Vitruvio, el hombre del Vitruvio. tal cual. Ese es el Mm. 5. Entonces, ese es más como de médicos bioenergéticos. Pero el 8 es del chamán, es del sanador, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se encuentran entonces un uno y un 8? Pasa que el uno y el 8 son muy poderosos los dos. Mm. Como son muy poderosos, como el 8 sabe a ciencia cierta lo que sabe y de verdad son muy poderosos, entonces se vuelve muy complejo con el uno empezar a relacionarse desde el tema de los negocios. Además, porque el uno odia algo en el 8 y es la terquedad. Es que el Mm. 8, si el 4 es terco, el 8 es más terco todavía. Entonces, eso funciona siempre y cuando, escúchenme, siempre y cuando el uno sea, porque el 8 jamás va a ceder. Mm. Eso sí es cierto. Entonces, entonces eso se vuelve algo fuerte. Se vuelve algo fuerte como esa relación entre el uno y el 8 en el tema de negocios y en el tema personal. ¿Qué es lo que pasa? Si ellos logran ceder, ¿cómo les parece a ustedes un negocio manejado por un uno y un 8? Espectacular. Es decir, en Poderosísimo. negocios ellos poderosísimos. Si logran pasar como este puntico o esta dificultad, pues van a lograr grandes cosas. En el tema personal puede ser un poquito complejo, pues porque el 8 es fuerte, porque el 8 y en las relaciones personales sí se hace muy complejo cuando somos tan tercos y tan cerrados. Entonces es un Así es. poquito, podemos decir que es deficiente una relación entre un uno y un 8 a nivel personal, pero puede ser una buena y excelente relación de negocios. Correcto. Goli, nos queda menos de un minuto y nos quedó faltando el Menos uno de y un el minuto. 9. Bueno, ¿Qué el uno tal y el esa 9, relación uno y 9? De 1 y 9 cuidado. es una,
es una relación de muchísimo cuidado porque tienen la parte negativa muy parecida. Básicamente es decir eso, porque la parte negativa del uno y la parte negativa del 9 son muy similares. Entonces, si se encuentran en los momentos negativos, la cosa se vuelve muy Muy compleja complicada. en los dos aspectos. Retomamos eso dentro de 8 días. A ustedes muchísimas gracias. Esto va a quedar guardado, así que no se van a perder